Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta. Estamos empezando con una puntualidad, como siempre, como nos caracteriza. Yo quiero agradecerle a la querida Guillermina Rizzo, como siempre, por dejarnos la casa en orden. Es un placer para nosotros venir luego de ese gran programa con un montón de puntos, ese programa Punto G que hace la querida Guille. Aquí arrancamos nosotros. Hoy, como siempre, un programa muy dinámico, tenemos mucha información, te vamos a hablar de candidaturas testimoniales, qué pasa ahí, te vamos a hablar de algo que se viene en la ciudad, que ojalá suceda, que tiene que ver con un servicio penitenciario propio, vamos a estar hablando un poquito de economía. Es lo que te adelanto. Después, sobre la marcha, te voy a ir contando más. Necesito que nos presentemos en sociedad y arranquemos con la dinámica que Rosca y Casta siempre te impone y te vamos a acompañar hasta las 19. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Agrosustentable creemos que una mejor agricultura es posible. Desde hace 10 años desarrollamos bioinsumos 100% orgánicos certificados para transformar el agro argentino. Con presencia en todo el país, llevamos la sustentabilidad al corazón del campo. Somos una empresa B que impulsa el cambio con innovación, impacto y compromiso. En Agrosustentable cultivamos el futuro. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo.
Más información en www.movistar.com.ar. El Parlamento se mueve. Las novedades del Congreso llegan de la mano de esta entrevista. Y ya estamos en comunicación con Mariana Yuri, senadora nacional por la provincia de Mendoza, UCR. Mariana, bienvenida. Sergio Rosa lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está usted? Hola Sergio, buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Mariana, yo abría el programa presentando que hay un proyecto para sancionar candidatos testimoniales. Quería preguntarle, Mariana, el espíritu del proyecto y los detalles, qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que usted nos quiere contar. Bueno, sí, lo has presentado muy bien. Nosotros hemos presentado junto al senador Suárez un proyecto en el Senado de la Nación para intentar sancionar las candidaturas testimoniales. Esto concretamente es que quien se presente como candidato a una elección y luego no asuma el cargo para el que fue electo, se le impone una sanción de 4 años de inhabilitación para nuevos cargos electivos. Nosotros creemos que realmente presentarse como candidato y luego no asumir es una estafa al elector, digamos. Uno de algún modo sale, le cuenta a los ciudadanos que va a ser candidato, se compromete sin duda a las cosas que va a llevar adelante y luego ocurre muchas veces que esos candidatos no asumen. Quizá el ejemplo que tenemos más cercano es allá en el año 2009, cuando hubo ese festival de candidaturas testimoniales encabezadas por Sergio Massa, pero tantos otros que incluso hasta firmaron unas declaraciones juradas que iban a asumir y bueno, después ninguno de ellos asumió. Por lo cual eso es lo que pretende este proyecto, sobre todo frente a los próximos días que estamos frente a los cierres electorales y vemos cómo puede ser que se repita esta maniobra, vemos cómo la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, más de 15 intendentes del conurbano bonaerense se presentan. A mí me cuesta creer que un intendente va a dejar de ser intendente para ser concejal, ¿no? Es raro, pero bueno, eso es lo que pretendemos con el proyecto. Senadora, está muy en debate por estos días el tema que muy bien usted plantea. Los ejemplos que usted da son así, tal cual. Hay toda una incertidumbre allí sobre eso. También ha ocurrido con las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está por ahí en duda lo que puede llegar a suceder con el vocero Manuel Adorni, electo legislador de la ciudad. También hay ahí alguna duda con algunos candidatos del PRO. Usted me contaba la habilitación por 4 años. Digo, ¿cómo establece o qué establece el proyecto en la previa para saber, si una candidatura, ¿cómo se va a probar si una candidatura puede llegar a ser testimonial o no? No, la verdad es que le soy sincero que nosotros no podemos avanzar sobre prohibirle a alguien que sea candidato, digamos. Eso es inconstitucional, por lo cual que un candidato se presente no se podría, digamos, avanzar en ese sentido, más que un poco en el control ciudadano, ¿no? Y ahí me parece que va también una pequeña tarea para periodistas como ustedes que se han interesado en este tema, que será cuestión también de preguntarles, ¿no? En campaña si realmente van a asumir. Pero como no se podría hacer con anterioridad, justamente y tal como ocurre ya en la provincia de Mendoza, nuestra idea es que si al momento de asumir no lo hacen, por los próximos 4 años no puedan volver a ser candidatos. Bien, ese es el antecedente de la provincia de Mendoza que me está contando. ¿Cómo fue la implementación allí? Bueno, nosotros desde hace aproximadamente 4 años implementamos para los cargos provinciales esta misma sanción. Es decir, quien se presenta como candidato, por ejemplo, a legislador provincial, a diputado provincial, a senador provincial, y no asume ese cargo, tiene una inhabilitación por 4 años. Pero la verdad que le tengo que ser sincero que evidentemente esta ley, vinculada con lo que usted me preguntaba, dio sus resultados porque afortunadamente no ha habido
que aplicar esas sanciones. Ah, qué bueno eso. Estoy hablando con la senadora Mariana Yuri, senadora nacional por la provincia de Mendoza, UCR. ¿El proyecto establece o usted imagina algún rol para la Cámara Nacional Electoral o la Justicia Electoral en la fiscalización de estas conductas? Bueno, la Cámara Nacional Electoral ya se expidió al respecto. Justamente fueron ellos quienes manifestaron que esto se trataba de un fraude al elector, ¿no? Bien. Por lo cual nosotros estamos tomando justamente de una presentación que hubo hace algunos años a la Junta, a la Cámara Nacional Electoral, esta presentación, y la Cámara ya se expidió al respecto. Lo que pasa que, bueno, justamente ahora la idea es avanzar por ley para que sea incorporado como un delito electoral, por eso lo estamos incorporando en ese artículo de la ley, para que sea incorporado como un delito electoral y que ya quede para todos los cargos nacionales, por supuesto. Bien, Mariana, usted hablaba hace un rato, me contaba de del caso de los intendentes. Al respecto, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Kicillof, se ha expresado en medios periodísticos afirmando que es una práctica que se hace desde siempre, normalmente. Así que, digo, ¿qué posibilidades hay de que el proyecto avance? Digo, teniendo en cuenta que el Senado hace unas cuantas semanas que no se reúne, no hay posibilidades de, tengo entendido que por allí hay llamados 2 veces consecutivos a una sesión y no se está logrando que justamente que haya. Bueno, yo tengo que comprometerme, como lo he hecho con otros temas, de que lo voy a trabajar intensamente porque me interesa y porque puedo mostrar algunos antecedentes, como por ejemplo cuando trabajamos con boleta única, que bueno, a fuerza de trabajar, de consensos, etcétera, logramos lo que parecía imposible, ¿no? Que era conseguir la boleta única en la Argentina, y sin embargo vamos a votar así en las próximas elecciones. Pero la verdad es que coincido con usted, es bastante difícil. Además, el kirchnerismo y el peronismo nunca nos acompañan en los aspectos que tienen que ver con la transparencia electoral. No nos acompañaron en boleta única, no nos acompañaron en ficha limpia, y por lo tanto con esa mayoría que tienen en el Senado seguramente no va a ser fácil, pero bueno, yo comprometo todo mi trabajo y espero que haya muchos senadores, así como lo han ido manifestando y nos han ido acompañando en el proyecto, que podamos lograrlo. Senadora, ¿cómo evalúa la postura ambigua, es mi opinión, corre por mi cuenta la palabra ambigüedad, de Patricia Bullrich, que condena las testimoniales pero admite excepciones si hay convocatorias del Ejecutivo? ¿Cuál es su postura frente a estos casos? Bueno, la verdad que le pido disculpas. Justo se cortó, no sé si un error de comunicación. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Ahí está. ¿Usted me escucha, senadora? Senadora, no sé si me está escuchando. ¿Está enganchada? Bueno, ahí vamos a intentar nuevamente enganchar a la senadora con la que estábamos hablando, Mariana Yuri, senadora nacional por la provincia de Mendoza, UCR. Estábamos conversando acerca de un proyecto que está presentando, que tiene que ver con las candidaturas testimoniales. Tratar de alguna manera de que esto no ocurra. Ahí hemos recuperado la comunicación. ¿Me escucha, senadora, ahora? Sí, ahora la escucho perfecto. Bien. No, lo que yo le decía, no sé hasta dónde se cortó, que la verdad que pedía disculpas porque no había leído sus declaraciones, no estaba al tanto. Ah, bien. Senadora, ¿cómo evalúa el acuerdo entre Cornejo y Milei? ¿Cuál es su posición? Bueno, nosotros creemos que estamos frente a una situación realmente muy difícil de la Argentina y que no hay duda que por un lado tenemos que tratar de confluir quienes pensamos parecido, ¿no? No hay duda que el proyecto del radicalismo no es exactamente igual que el de La Libertad Avanza, pero coincidimos en muchas cosas. De hecho, la provincia de Mendoza, muchas de las medidas que hoy lleva Milei, como el achicamiento un poco del Estado, el equilibrio fiscal, muchas de estas cosas las acompañamos y las compartimos. Por lo cual creemos que por un lado es muy bueno que quienes tenemos ideas parecidas y frente a un kirchnerismo todavía muy poderoso,
una Argentina que quisiéramos dejar atrás, la de esa inflación altísima como ocurrió hace algunos años, podamos confluir y también facilitarle de alguna manera al elector, porque sabemos que mucho de nuestro electorado lo compartimos y por lo tanto esperamos que podamos colaborar en esta etapa del país. Senadora, ¿y en qué cuestiones no está de acuerdo el radicalismo con algunas prácticas del gobierno nacional, si es que me puede contar? Bueno, muchas veces tienen que ver con las formas, otras veces tienen que ver con un achicamiento del Estado que consideramos exagerado. También sabemos que este es un gobierno que se tuvo que encontrar con un gobierno, con un Estado realmente muy agrandado, con muchos organismos que no tenían fin, con mucho empleado público, por lo cual, bueno, sin duda debe ser muy difícil ese equilibrio, pero nosotros quisiéramos que se haga un poco más con pinzas, ¿no? Pero también comprendemos la dificultad que significa esto para un gobierno nacional. Bien, senadora, usted no estuvo en el recinto en la votación sobre el aumento de las jubilaciones, se lo pregunto con muchísimo respeto. ¿Ese gesto fue parte de la estrategia para cerrar con el oficialismo? ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? No, yo no participé, digamos, en esos momentos, estuve todo el día en el Senado, de hecho participé antes. Yo creo que estas leyes, que son tan importantes para el país, que además comprometen el equilibrio fiscal sin duda, no se pueden tratar a los empujones en el recinto. Usted imagínese que estos proyectos que intentaba el kirchnerismo llevarlos a los empujones no había pasado por comisiones. El Senado es un organismo donde, por darles un ejemplo, cuando está la declaración, no sé, de la fiesta nacional en alguna provincia, se manifiesta, no, que vaya a comisiones porque no vaya a ser que ofenda, y de repente pretendíamos en 2 o 3 horas sacar esa cantidad de leyes. Yo la verdad que lo que planteaba, y por eso no es que voté en contra, sino que me abstuve, digamos, no estuve presente, yo quería que se tratara con la seriedad que estos proyectos requieren, que citáramos sin duda a las personas del ANSES, que nos explicaran cómo iba la moratoria, porque esto no solamente implicaba un aumento para los jubilados, sino que había muchos otros temas de los cuales incluso después de la votación algunos se han dado cuenta que ha comprometido los fondos de las sociedades de garantía recíproca. Bueno, son proyectos que yo creo que hay que estudiarlos con más seriedad. Bien, estoy hablando con Mariana Yuri, senadora nacional por la provincia de Mendoza, UCR. Senadora, le voy a hacer las 2 finales, agradeciéndole muchísimo su tiempo. Para nosotros siempre nos gusta hablar de política, nos gusta de verdad que nos ayude a entender un montón de cuestiones. Le pregunto, ¿la UCR mendocina sigue siendo parte de Juntos por el Cambio? Se lo pregunto también para entenderlo, ¿o esta alianza con Milei marca un quiebre definitivo? Bueno, la verdad es que creo que hace un tiempo que Juntos por el Cambio está en crisis, digamos. Me costaría no solamente hablar en nombre del radicalismo mendocino, ¿no? No sé si es una alianza que incluso ha prosperado a nivel nacional, ¿no? Por lo cual creo que más que sucumbir por este acuerdo, creo que desde hace un tiempo que no estaban confluyendo las fuerzas que estaban juntas. Bien, y la última, senadora, ¿qué mensaje le da el radicalismo mendocino a los votantes que eligieron una oposición clara al actual gobierno? Bueno, yo creo que lo que les decimos todos los días, que estamos tratando de colaborar. Los mendocinos nos conocen, saben que aquí en Mendoza hace más de 10 años iniciamos un proceso en un estado en que no pagaba los sueldos, para que tengamos una explicación. Y de a poco fuimos ordenando el estado, fuimos dando cada vez más soluciones, y que también pretendemos que parte de ese ordenamiento del estado también llegue a nivel nacional, y que vamos a colaborar en la medida de lo posible, porque además, como siempre lo decimos, ¿no? Cuando Argentina logre acomodar su macroeconomía, cuando a cada uno de los argentinos la inflación les pegue menos y ocurran todas estas cosas, seguramente a los mendocinos nos va a ir mejor. Mariana, le agradezco muchísimo la comunicación con Rosca y Casta, un placer para nosotros hablar con usted. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Mariana Yuri, senadora nacional por la provincia de Mendoza, UCR, aquí en Rosca y Casta. Pistones de un curioso motor,
canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui. Besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que El espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Y ya está presentado en sociedad. Los saludamos al al querido Matías Bonelli. ¿Cómo estás, Mati? Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿por dónde vamos, Mati? Mira, viste que varias veces fuimos por el tema de precios, ver cómo podía evolucionar la inflación, cómo podía el gobierno empezar a controlar algunos puntos que se le venían complicando, ¿no? Porque hay veces que la inflación le da por debajo de 2%, a veces se le va, los últimos 2 meses fueron buenos en ese sentido, y hoy el Fondo Monetario Internacional o dio a conocer, mejor dicho, la estimación que tiene para la Argentina para este año, y el dato positivo es que está bastante de acuerdo, te diría que muy de acuerdo, con la perspectiva que tiene el propio gobierno en lo que es el presupuesto para este año. Según dijo el Fondo Monetario, la inflación para este año va a ir del 18 al 23%. Bien. Así que es un buen número, sobre todo, como te decía recién, si tenemos en cuenta que para el gobierno iba a ser de 18,3%, es decir, muy en línea, muy alineado lo del gobierno con lo del FMI. Ahora, del otro lado, hay otra cuestión, digamos, que es la que marcan los economistas que participan del REM, que es un informe que todos los meses divulga el Banco Central y en la que participan, como te decía recién, varios economistas, y prevén que este año la inflación va a ser del 27%. Bien. Es decir, por encima, obviamente, de lo que dice el gobierno, que es 18,3%, y por encima del máximo previsto por el Fondo Monetario, que era 23%. Es decir, que ahí hay una diferencia importante, veremos quién tiene razón ahí. Y por otro lado, para los próximos 12 meses el REM marca sí una baja, 20,8% para el año que viene, así que habrá que ver ahí qué es lo que dice el Fondo Monetario. Por el momento no hay ninguna previsión al respecto,
pero lo que sí está claro es que evidentemente el tema de inflación sigue siendo un tema, más allá de que claramente está más controlado que antes. Recordemos que tuvimos meses de doble dígito y cercanos al 18%, ¿no? Hace un par de años, con lo que hay situaciones que va a ver cómo van evolucionando, porque hoy mucho de lo que hablamos tiene que ver con que la inflación está contenida, pero en muchos casos por un déficit de consumo, digamos, Claro, un consumo claro. que no termina de arrancar. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa, si es que en algún momento, no hay grandes previsiones sobre eso tampoco, digo, no hay mucha positividad en ese sentido, digo, de que el nivel de consumo empiece a mejorar porque los salarios están totalmente aplastados, ¿no? Absolutamente, Matías, te agradezco muchísimo tu participación, tu análisis. Estaremos en las sucesivas columnas pendientes de este tema. Muchas gracias, Sergio. Chau, chau. A vos, Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, aquí, en Rosca y Casta. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. En Rosca y Casta te contamos la verdad, porque una verdad sacada de contexto es tan peligrosa como una mentira. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Agrosustentable creemos que una mejor agricultura es posible. Desde hace 10 años desarrollamos bioinsumos 100% orgánicos certificados para transformar el agro argentino. Con presencia en todo el país, llevamos la sustentabilidad al corazón del campo. Somos una empresa B que impulsa el cambio con innovación, impacto y compromiso. En Agrosustentable cultivamos el futuro. Y te contaba al comienzo del programa, el gobierno enfrenta esta semana un vencimiento de deuda récord, escuchá, por 11 billones y sale a colocar bonos hasta el 2026 para evitar que los pesos vayan al dólar. Como no sabemos mucho de economía, vamos a hablar con un especialista en economía. Ya estoy en comunicación con Gabriel Camaño, él es economista y socio gerente de la consultora Ledesma. Gabriel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noches, Sergio, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Un placer hablar con vos, como siempre. Gabriel, te pregunto, ¿cómo analizás esta licitación en el contexto de estos vencimientos tan abultados, como es el de 11 billones? Y lo que te pregunto es sostenible cubrirlo con más deuda? A ver, tenés que rolear, es deuda que ya está, o sea, ni siquiera rolearon el 100%, con lo cual no es que esté creciendo la deuda. En todo caso, lo que uno mira es la tasa. Bien. La tasa está alta, digamos, han ido en ascenso. El gobierno viene usando la tasa y los futuros de dólar para sostener el tipo de cambio. Yo creo que porque al principio forzó demasiado el valor del tipo de cambio y ahora se le terminó recalentando. Y está pagando tasas altas. Te diría que en todo caso ahí lo llamativo es el nivel de tasa que están llegando a pagar, y que a pesar de eso, el tipo de cambio, a pesar de la intervención en futuros que está desacoplando las tasas implícitas de los futuros, entonces implícitamente tenés para arbitrar entre la tasa de los futuros y la tasa en pesos, y a pesar de eso el tipo de cambio sigue al alza, o sea que el dólar sigue demandado. Eso es lo más llamativo. Sería sano que con estos niveles de tasa empiece a frenar un poco y que la tasa en consecuencia empiece a bajar de a poco, porque estos niveles de tasa tan altos no son sostenibles, sobre todo si miramos la curva SER ya casi en 16% anual. Claro, Gabriel, ¿y crees que el gobierno va a convalidar tasas reales aún más altas, como vos estás muy bien mencionando, para retener los pesos? ¿Cuál es el riesgo fiscal de seguir esa estrategia? Ya, el riesgo fiscal es doble, pero por un lado por el gasto de interés, por el gasto en intereses, a la medida que vos renueves estas tasas, digamos, empezás a pagar este nivel de tasa. Hasta antes era bueno un tema del mercado secundario, pero ahora ya lo estás pagando, con lo cual te empieza a impactar en el gasto en intereses. Lo que pasa que como está armada la contabilidad y estas letras, que son letras capitalizables, eso va todo por debajo de la línea, no se contabiliza como gasto en intereses, pero lo estás pagando, aunque no lo contabilices. Eso es más bien como ojo que no ven, corazón que no siente. Y por el otro lado, el otro tema es la actividad, digamos. Con estos niveles de tasas reales, la actividad se resiente, de hecho ya viene resintiendo, y la actividad, si empieza a perder dinamismo, te va a impactar en lo fiscal, vía ingresos. Entonces te impacta por doble vía, empezar a sostener durante demasiado tiempo tasas reales tan altas. Entonces, por eso te digo, lo sano sería que esto sea transitorio, y que el tipo de cambio empiece a estabilizarse y en consecuencia las tasas a la baja. Si no, en algún momento van a tener que dejar que el tipo de cambio vaya más arriba, para que las tasas bajen. Gabriel, y para que lo entendamos nosotros, ¿qué margen real tiene el gobierno para extender los plazos hasta 2026 en este contexto? A ver, hay mucha incertidumbre, empieza a haber mucha incertidumbre para después de las elecciones, de nuevo con el régimen cambiario y monetario, de nuevo se desordenó el gobierno en la implementación, y eso hace pensar que probablemente este régimen tenga cambios después de las elecciones, y eso hace difícil extender los plazos, digamos, o mejor dicho, hace caro extender los plazos, porque vos siempre podés extender los plazos, el tema va a ser el precio que vas a tener que pagar. Claro. En la medida que el gobierno siga desordenado en la gestión, más ruido y más dudas va a haber sobre la continuidad de este esquema después de las elecciones, y más difícil va a ser, o más caro va a ser. Así que sería bueno que ordenen un poco, clarifiquen, y que si es necesario que el tipo de cambio suba un poco más, tal vez es lo menos caro, digamos, Bien. Para que las tasas aflojen un poco. Gabriel, ¿qué señales deberíamos buscar, los mortales, en cuanto a resultados de la licitación para evaluar si fue exitosa o no? El nivel de renovación, que estuvo bajo del 100, le ofrecieron ya menos de lo que vencía, le ofrecieron 9, vendían 11, o sea que renovó en torno al 75, para hacer números redondos, en torno a 3/4, pero tomando todo lo que le ofrecían, y que pagó tasas casi, la más corta casi 5% mensual, son tasas muy altas. Lo más llamativo ahí son las tasas. Bien, estoy hablando con Gabriel Camaño, economista, socio gerente de la consultora Ledesma. Me hablabas hace un rato, nos contabas de, que
que con todo este contexto, digamos, la recaudación no está siendo o se ve afectada, para ponerle una figura. En realidad, sí, la recaudación todavía no la vimos afectada porque en junio tuvimos, digamos, un extra por el tema de los derechos de exportación, por las declaraciones juradas de ventas al exterior anticipadas que se anotaron para agarrarse la baja, entonces vino gordito. Probablemente lo empezamos a ver a partir de julio eso en los ingresos. Bien, y cómo, bueno, mirando hacia julio, como bien me contás, ¿cómo evaluás la baja de retenciones? Digo que también ahí va a haber un agujero grande en cuanto a los dólares. El impacto, sí. Ahí el gobierno cometió una inconsistencia temporal, en el sentido de que como le adelantaron mucha liquidación el primer semestre, ahora que va a quedar muy poco en el segundo. Y aparte había un problema, que la baja de retenciones es mucho más importante para la siembra de la próxima cosecha. Porque vos no podés recaudar retenciones sobre el aire y los márgenes son negativos en buena parte de la superficie sembrable, entonces ya se estaban calculando una caída de 2,3 millones de hectáreas de soja, o sea, se iba a sembrar mucha menos soja. Entonces ahí el gobierno reacciona y manda una señal, yo creo que positivo, creo que enmienda un error, creo que la baja haya sido transitoria, haberla confirmado como transitoria fue un error económico y político, económico por lo que te digo y político, pues claramente el campo es uno de los sectores que más ha soportado el gobierno, y subirle las retenciones en un momento tan crítico desde el punto de vista de los precios externos fue como una ofensa, digamos. Claro. Así que a mí me parece positiva la medida. El costo fiscal es bastante acotado porque la mayor parte de la recaudación ya entró, es un 0,12% del PIB, es poco, digamos, no es significativo, es manejable, dado cómo venían los números. Y eso hacía más injustificable todavía lo que te decía antes, haberlas dejado subir, porque era poca plata. Así que bueno, me parece que el gobierno corrigió un error, en ese sentido me parece positivo. Bien, Gabriel, ¿qué lectura tenemos que hacer de la reacción del Banco Central reactivando los pases pasivos, vendiendo bonos y ahora abriendo ventanilla de liquidez? Pero la ventanilla de liquidez me parece positivo, es lógico, los bancos intermedian tasa, darle títulos muy largos con esta volatilidad de tasa atenta contra la sustentabilidad de negocios. Es lógico que hace una ventanilla de liquidez, que el intento es acotar la volatilidad de la tasa. Lo de vender pases pasivos parte de esas contradicciones que te decía antes, de desorden, buscar controlar el FED con tasa a lo que dé, digamos, incluso desdiciéndose cosas que dijiste el día anterior. Y eso me parece malo por el desorden, por la pérdida de credibilidad. Pero bueno, es parte de este desorden, otra vez, perdón por la palabra, usar la misma, en el que hemos caído por querer forzar el esquema, digamos. Este es un esquema de bandas, donde el tipo de cambio debería tener cierta, entre comillas, libertad de moverse dentro de la banda, pero el gobierno, desde bien empezado el esquema, viene forzándolo desde futuros y con tasa a estar lo más bajo posible, y ahora se le recalentó y ya viene exigiendo los instrumentos, entonces ya se le va muy arriba la tasa y ya el nivel de exposición en futuros que tiene es significativo. ¿Qué expectativas tenés sobre el tipo de cambio si la licitación no logra renovar la mayor parte de los vencimientos? Digo, ¿qué tenemos que mirar ahí? ¿En qué tenemos que prestar atención? Bueno, ya el resultado de la licitación ya lo vimos. Renovó el 75%, quedó el 25% afuera. Bien. Hay que ver esa liquidez si realmente va a dólar. Yo no estoy tan seguro que vaya a dólar. Bien. Hay tasas muy altas, futuros muy baratos por intervención del gobierno. Me parece que estamos en un nivel de tasa tan alto y un nivel de ese arbitraje tan fuerte con futuros que... digamos, si no hace efecto esa combinación, lo menos preocupante va a ser la licitación de hoy, sinceramente. Bien. Te voy a hacer la última, Gabriel, agradeciéndote mucho tu tiempo. Esta es una opinión mía. El gobierno está usando el ancla cambiaria como política antiinflacionaria, esto lo digo yo. No sé si estoy en lo correcto, decímelo, en detrimento de otras herramientas más estructurales. ¿Hay otras herramientas más estructurales? Hay otras herramientas, sí, podría.
El gobierno viene siempre usando, desde el principio usó el ancla cambiaria, ahora firmó, porque el esquema anterior se agotó, fue un acuerdo con el fondo, el fondo armó un esquema para que abandone el ancla cambiaria y el gobierno lo forzó para seguir usando el ancla cambiaria. El problema que tiene es que usa ancla cambiaria, pero tiene menos instrumentos, digamos, para sostener esa ancla, porque no puede intervenir directamente y porque tiene el cepo abierto, digamos. Entonces termina usando muy intensivamente los futuros y la tasa. Pero sí, sigue usando el ancla cambiaria, en eso estás en lo correcto. Justamente están forzados, por eso te digo que fuerzan el esquema. Este es un esquema donde vos progresivamente debías ir abandonando el ancla cambiaria, pero como no la abandonás y la querés seguir usando, lo que te pasa es que forzás mucho los otros instrumentos. Bien, clarísimo, Gabriel. Te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. No, al contrario, una cosa. Gabriel Camaño, economista, socio gerente de la consultora Ledesma. Bueno, ahí te intentamos llevar un poco de claridad sobre lo que está pasando, sobre toda esta renovación de deuda y bueno, todas las cosas que la economía, créeme que no es tan simple, y más que nada la economía financiera a veces es muy difícil de entender. Por eso en este programa le damos mucho lugar a la economía y tratamos de clarificar un poco sobre lo que está sucediendo. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Agrosustentable creemos que una mejor agricultura es posible. Desde hace 10 años desarrollamos bioinsumos 100% orgánicos certificados para transformar el agro argentino. Con presencia en todo el país, llevamos la sustentabilidad al corazón del campo. Somos una empresa B que impulsa el cambio con innovación, impacto y compromiso. En Agrosustentable cultivamos el futuro. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. No hay plata, pero sobra rosca y seguro que sobra casta. Todos los martes de 18 a 19 con Sergio Rosso. Seguinos en X, @rosca_casta. Y a las 18:45 te cuento que la ciudad de Buenos Aires podría tener por primera vez su propio sistema penitenciario. La legislatura discute un proyecto de ley de ejecución penal que busca bajar la reincidencia, poner a las víctimas en el centro del proceso y garantizar una verdadera reinserción. Para eso ya estoy en comunicación para hablar con Inés Parry, legisladora porteña de la UCR. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta.
Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer hablar con vos, como siempre. Inés, a ver, nos interesa mucho este tema, nos interesan mucho los temas generalmente de ciudad, pero en particular este que tiene tanta... a ver, no sé si la palabra es controversia, pero se han escapado tantos presos. Digo, me parece que la palabra es tanta necesidad. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley de ejecución penal que impulsa la ciudad? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Digamos, ¿dónde está el cambio radical? Mira, principalmente es que la ciudad tenga su propio sistema penitenciario, implica, por un lado, poder evitar la fatiga que tiene hoy el sistema tanto de alcaldías y comisarías, en donde hay detenidos que no tienen que estar ahí, porque las alcaldías es para estar un rato, la averiguación de antecedentes como se conocía, y después, bueno, por supuesto, dependiendo de qué es lo que diga jueces y fiscales, bueno, que siga su trámite. Así que eso es, nosotros lo vemos como un acto positivo, porque realmente tenemos muchos inconvenientes, no solamente con la fuga, sino también las responsabilidades que tienen cada uno de los funcionarios y todo lo resentido que está el sistema, ¿no? Bien. A ver, ¿cómo se explica o cómo entiende el vecino de la ciudad de Buenos Aires que una ciudad con más de 4 millones de habitantes aún no exista un sistema penitenciario propio? Bueno, esto tiene que ver porque la ciudad es el distrito más joven de todo el país, ha logrado su autonomía a partir de la reforma del 94 y, por supuesto, si bien tenemos un sistema de justicia propio, todavía no están transferidas todas las competencias. Bien. Y el sistema penitenciario es una de las deudas también de esta falta de autonomía que tiene la ciudad. Bien, los proyectos, Inés, te pregunto, proponen pasar de un sistema punitivo a uno orientado a la reinserción. Te aclaro que yo estoy muy de acuerdo con esto. ¿Cómo, digo, en este contexto actual de mucha mano dura, cómo se asegura que esto no sea percibido como mano blanda frente al delito? Digo, lamentablemente no debería ser esta, me parece a mí, la discusión central. Pero bueno, estamos en un contexto complicado. Es cierto lo que vos decís, hay un clima de época que no contribuye, pero me parece que si hablamos de que cada uno de quienes del que las cumple las paga, también estamos hablando de que no queremos que haya altos niveles de reincidencia. Y para mejorar los niveles de reincidencia, bueno, hay que tratar de tener soluciones innovadoras. Si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener la misma respuesta. Y es por eso que la gran diversidad de proyectos que están presentados en la legislatura, de todos los bloques, aspiramos a tener una ley que sea de vanguardia para el país y que incorpore una mirada diferente que, por cierto, se aplica en muchos lugares del mundo y que es efectiva. Bien, estoy hablando con Inés Parri, legisladora porteña de la UCR. ¿Crees que la ciudad está preparada para gestionar su propio servicio penitenciario? Tanto, pienso, en la infraestructura como en los recursos humanos, también poniendo en contexto una nueva era, como dijiste vos, de motosierra, de ajustes, de todas esas cosas. Sí, por supuesto. Lo que es el servicio penitenciario, por supuesto que tiene que estar en manos del Estado. Es parte de lo que todos los ciudadanos le entregamos al Estado en su conjunto para la administración. Y en ese sentido, por supuesto que la ciudad está preparada desde el punto de vista técnico, pero necesitamos que la coparticipación efectivamente se cumpla en tiempo y en forma, y también necesitamos que se cumpla con las transferencias de competencias. Esto que parece medio complejo tiene que ver con algo muy básico. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos acostumbrados a hacer lo que querramos mientras no afectemos al otro. En el caso del Estado es al revés. El Estado solamente puede hacer para lo que está habilitado a hacer. Entonces, es por eso que desde la ciudad siempre reclamamos las competencias y, por supuesto, también el resto de la transferencia de lo que es el sistema de justicia, ¿no? Bien, Inés, hablabas de la reincidencia, ¿cómo impacta hoy
justamente en la reincidencia el hecho de que los detenidos de la ciudad terminen en cárceles federales, muchos lejos de sus vínculos y sin posibilidades de reserción. Mira, la primera dificultad, como bien vos describís, tiene que ver con un sistema penitenciario nacional que no se hace cargo de todos los presos y que la Ciudad de Buenos Aires tiene una cuota de transferencia de presos. Esto complica porque ese goteo permanente queda muy a discrecionalidad de los funcionarios y trae otro tipo de complejidades que es, bueno, yo me llevo, sí, cumplo con la cuota, pero elijo quiénes, me llevo al sistema penitenciario nacional y el resto vos mantenerlos en las alcaldías y comisarías. Esta es una situación irregular y es por eso que queremos el tratamiento de esta ley, que sabemos no va a ser automática la implementación, porque demanda de la construcción de cárceles, Claro. que por supuesto cumplan con los estándares que tienen que cumplir las cárceles, ¿no? Inés, digo, las cárceles la verdad que están hacinadas, vos sos presidenta de la Comisión de Justicia, sabés mucho del tema, las cárceles federales hoy la verdad que están superpobladas al máximo. ¿Cuál es la situación de las comisarías, de las alcaldías donde se quedan alojados mucho tiempo también los presos de la ciudad? Exactamente. Vale decir que, por supuesto, muchos de los delitos, la mayoría de los delitos de quienes están en las alcaldías y comisarías se cometen en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Pero algunos de esos delitos son de orden nacional y algunos pocos son de orden que ya tenemos la competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Esto lleva a que prácticamente el 94% de quienes están en comisarías y alcaldías correspondan al sistema nacional. Y es por eso la dificultad, ¿no?, de tener que administrar esta cuestión, porque por supuesto quien comete un delito queremos que cumpla con la pena que tenga que cumplir, pero también trabajar para la reinserción, entendiendo que quienes el momento de la reincidencia son cuando ya empiezan a tener salidas transitorias y obviamente como es dificultosa esa reinserción y no tienen las herramientas, vuelven a delinquir. La realidad es que esto es fundamentalmente la motivación del trabajo que vamos a desarrollar a través del compendio de estas leyes, ¿no? Bien, estoy hablando con Inés Parry, legisladora porteña por la UCR. Me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte algo que me interesa mucho. Uno de los puntos fuertes del proyecto es el lugar que se le otorga a las víctimas. ¿Qué mecanismos concretos tendrán de participar? Mira, en principio nosotros tenemos un cronograma de trabajo en el cual aspiramos que vengan, que quienes están muchas veces organizados en asociaciones, que nos cuenten cuáles son sus experiencias. Así que ahí me parece que ya desde el tratamiento de la ley hay una mirada distinta. Y después lograr que se receptúe en el tratamiento general, ¿no? Bien. Así que veremos si somos exitosos en esto. Bien, sí, por supuesto. Inés, ahora sí la última. ¿Qué características tendrá el plan de vida que debe diseñar cada persona privada de libertad? Digo, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de trabajar en conjunto, que los distintos efectores del Ejecutivo de alguna forma trabajen en la reinserción. Estamos convencidos, como pasó con la ley de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que haber un acompañamiento, hay principios que son rectores y por supuesto la mirada de civiles lleva también no solamente a un sistema de contralor interno, sino también a estar un poco más atentos en lo que es esa planificación y esa reinserción al medio libre. Aspiramos que podamos concretarlo. Hay distintos niveles, ¿no?
pero en definitiva creo que esta es la mirada que le pone un plus a diferencia de lo que pasa en el sistema penitenciario nacional, que es el propio servicio penitenciario quien lleva adelante estas cualidades, que en definitiva muchas veces terminan sesgadas o son prácticamente mínimas las herramientas que terminan teniendo. Inés, te agradezco mucho la comunicación. Te pregunto lo último muy cortito. ¿Esto va avanzando en la legislatura? ¿Se está tratando en comisión? ¿Hay alguna posibilidad que llegue al recinto? ¿Cuándo? Mira, estamos con un cronograma bastante ajustado. Ya la semana que viene vamos a tener una nueva reunión de asesores y además de diputados para avanzar en algunos acuerdos mínimos. También vale decir que estamos en permanente conversación con quienes vienen trabajando y quienes fueron autores de proyectos, y también tenemos un esquema montado de especialistas, jueces, doctrinarios, a los efectos de que nutrirnos de todos los detalles posibles para llegar al mejor texto, que por cierto es un texto que lo vamos a acordar entre todas las fuerzas políticas, porque muchos de los proyectos presentados, te diría la totalidad de los proyectos presentados son complementarios, y eso me parece que es lo más rico, ¿no? Que desde la legislatura tengamos la oportunidad de crear un proyecto que es necesario ya después de tantos años de autonomía, y que es casi como uno de los proyectos fundacionales de la ciudad. Inés, te agradezco muchísimo tu participación y te agradezco mucho toda la información que nos has brindado aquí en Rosca y Casta. Muchas gracias, Sergio, a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Inés Parri, legisladora porteña de la UCR. Ya nos quedamos sin tiempo, tremendo cómo se fue el programa de hoy. Yo quiero agradecerle a todo el gran equipo que hace Rosca y Casta. Un montón de personas están detrás de este programa, que yo solamente pongo la cara y la voz. En la producción ejecutiva, Javier Pensic; en la producción periodística, Matías Hurtak, que ahora lo nombran todos a Matías Hurtak. Me estoy poniendo un poquito celoso. Todo el mundo nombra a Matías Hurtak. En la operación, el gran Gerardo Subirana, y en la edición, Javier Martínez, que siempre está por ahí también, no lo vemos. ¿Quién te habla? Sergio Rosso conduce este Rosca y Casta todos los martes aquí en esta radio que queremos mucho, que nos gusta mucho trabajar aquí. Le agradecemos a las autoridades. Quédate en la radio, porque siempre hay continuidad de la programación de la radio. Ya llega Enrique Sebach con su Zoom en la economía. Me están haciendo una seña. Vos, de todas maneras, quédate acá en la radio. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 18 para hacer una nueva emisión de Rosca y Casta. Chau.